Una gran Clarísimo. maniobra Sí. fraudulenta. Tenías que hacer trámites de verdad engorrosos Claro. hasta hace muy poquito por la renovación del carnet. Y en paralelo esto, se te ríen en la cara. Sí. Y sí, cualquiera ¿no? diría que tiene algún correlato electoral, ¿no? Que cada uno saque sus conclusiones. ¿eh? No Chaco. lo voy a decir yo. Solamente en un año, ¿se imaginan? ¿Se grafican? Qué indignación. 3.400 millones de dólares. No, es ¿Cuánto un podrían montón haber de aumentado dinero. las jubilaciones, Las mínimas, por jubilaciones. ejemplo? ¿Qué tanto lo necesitaron el año pasado los La jubilados? verdad es que te y da una pensionados? bronca. Pablo, contanos qué es lo que está sucediendo con las auditorías relacionadas con las pensiones por invalidez. Una gran Clarísimo. maniobra fraudulenta. Sí. Esta fue la denuncia del gobierno a través del vocero presidencial Manuel Adorni. Veníamos del escándalo, el Enzo Gate deportivo vinculado con la crisis en oficialismo en términos políticos. Bueno, ahora el oficialismo toma ventaja a partir de esta denuncia de la Agencia Nacional de Discapacidad. Y atención con los números. Y después sí hacemos el debate, no solamente por lo que significa en términos de ética, ¿no? La moral de quien accede a una pensión falsa, que no es legal. Y hablemos del número, 1,2 tremendo. millones de personas, de beneficiarios de una discapacidad física o psicológica, psíquica, que el gobierno va a empezar a auditar a partir de lo que se mostró en esta conferencia de prensa de Manuel Adorni, con un ejemplo, ¿no? Pero que sirve para hacer, fíjense, ¿no? Una radiografía de un sistema que está podrido, en donde muchos durante décadas sacaron ventaja. Un ejemplo nada más de lo que mostró Manuel Adorni. No, la una radiografía- radiografía. no. Es un escándalo, ¿no? Uno La cuando radiografía presenta de un perro. de una fractura de un perro para convalidar una licencia de una persona humana. Pero de verdad. De verdad, ¿por qué no esto es lo que toman? dice el gobierno y lo presentó en la justicia federal para avanzar no solamente en este caso. Van a revisar uno por uno a los beneficiarios No puedo de creer. estas pensiones por invalidez, discapacidad física y decía psíquica también. Y también se va a hacer una denuncia para los dos lados del mostrador. Quien accedió al beneficio, quién pero lo también otorgó. quien lo otorgó. Y sí, obviamente. Porque, y te decía los números, atención con esto, ¿no? Viajamos en el tiempo 20 años. Sí. 2003, había en la Argentina aproximadamente 79.500 personas que accedían a una pensión por invalidez. Sí. En 20 años, en 2 décadas, 2023, 1.222.000 personas. Rarísimo. Y lo que dice el gobierno, este contexto, esta explosión de casos, solamente se asemeja a una guerra, a una pandemia, a una catástrofe sanitaria, humanitaria. No pasó. ¿Cómo se pasa de 80.000 a 1.200.000 pensiones en 20 años? Y te digo algo, que también investiguen, en diferentes barrios de la capital federal está pasando algo muy extraño que te lo dicen los propios vecinos, no sé si ustedes lo viven también por su zona. De repente, en los últimos 2 años, muchos cordones de veredas pintados de amarillo. Sí. En un mismo barrio, digamos. Sí. Estás viviendo ahí desde hace 20 años, pero pará, que de repente toda la gente que vive en esta zona tiene problemas de discapacidad y no puede estacionar, o ponen el cartel, viste, reservado. Tal cual. ¿Qué está pasando? Es el Viva la Pepa. Ya Pero es también, por complicado eso decía, estacionar. la falencia es un Estado que no controla, pero sobre todo que es cómplice. También. Porque uno puede hacer un caso, digamos, mirar para el costado, Sí, sí, caso sí, omiso, sí, sí, sí. pero también, y más grave, y por eso decía que no solamente es lo ético de quien accede a una pensión a sabiendas de que muchas o millones de personas la necesitan verdad la realmente. necesitan. Es cómplice por falta de control. O sea, Exactamente. se retroalimentan ambas cosas. Pero Total, fíjate este número. total. Y antes de mostrar la radiografía, creo que es lo más simbólico, No, ¿no? lo de la radiografía es iconográfico de la vergüenza ajena que nos da. El número, 3.400 millones de dólares solamente en 2023 habría despilfarrado el Estado argentino en pensiones por invalidez falsas, apócrifas. ¿Alguien va a dar la cara por esto? Denuncia penal tiene que dar la cara. Exactamente. Uno por uno de los beneficiarios ilegales, muchos extranjeros. Sí. Se hizo el comienzo de la auditoría y sucedió mucho con los planes sociales, los potenciales de trabajo, Claro, que se cruzaron los exacto, datos y había exacto. beneficiarios, al igual que las agencias de discapacidad, que tenían embarcaciones, aviones, eran titulares de varios inmuebles, de varios vehículos Es increíble. y accedían a beneficios de 200.000 pesos, que parece poco, Pero si vas pero en sumando. la sumatoria, Claro. en 1.200.000 personas, da un número aproximado de, mira, Es ya un lo tengo montón acá de por acá, dinero. Además no de corresponde. 210.000 pesos por mes.
mes cobraba cada beneficiario. Además yo me imagino multiplicarlo ahora, por 1 millón. Claro, una persona que nos está viendo y dice, yo tengo mi carnet por invalidez, Claro. pero de verdad no puedo viajar, o de verdad lo necesito, de verdad no puedo hacer la fila en un super por X motivo. Y está viendo esto y dice, este país es una joda. Es una joda. El vocero presidencial mostrando la radiografía de un perro. Mirá, Y aparte, cuando supuestamente el Estado somos todos, ¿no? Claro. El diagnóstico incluso, ¿no? Trastorno de disco lumbar. Está la radiografía, ¿no? ¿La Que tenemos, mostró Luifa? el Mirá, ahí propio está. Manuel Adorni, Una ¿no? locura. Esto se presentó como certificado, como información legal para justificar Nos toman una por pensión idiotas. por invalidez. Nos toman por idiotas. Un trastorno de disco lumbar que no era de una persona humana, sino Bueno, en un de trastorno animal, de disco lumbar de un perro. de un perro. Lo que pasa es que, pequeño detalle, no era de un humano, ¿no? Y con esta radiografía, Por ahí era un 200 mil perro pesos muy de trabajador. pensión. Claro, Ustedes, porque exacto. Sí. Vos decís sí. que somos mal pensados nosotros. No, lo consideraban humano al perro. Claro. ¿No? Es claro. como, viste que la gente dice, humanizás Claro, a tu perro. claro. Bueno, quizá. La verdad me río por no llorar. Te toman por perejil, Sí, ¿entendés? por El famoso tarado. si pasa, pasa. Lo que No, pasa pero es que dejó estamos de hablando- pasar. Es que pasaba. No es Bueno, que si pasa, hasta ahora pasaba. Hasta Son ahora no me iba la 20 pepa. años de un Estado ineficiente, un Estado que miró para otro costado. 20 años, ¿entendés 20 que no años. pasaron 2? Bueno, se nos escapó, se nos pasó. Y lo mejor de todo, 20. creo que lo dijiste vos recién, Vivi, o Ale, no me acuerdo, es que esto no tiene que tapar que hay muchas personas Exacto. que realmente necesitan Exactamente. este beneficio. Porque terminan pagando justos por pecadores. Pero Exactamente. escúchame, te lo digo por conocimiento de causa, por un familiar que tiene el carnet. Hasta hace muy poco tenías que ir a renovar el carnet, digo, a una persona que le falta un órgano vital para vivir, ¿no? Entonces vas y pero no se tiene que hacer la fila afuera por la renovación, pero escúchame, me falta este órgano, no lo voy a recuperar, Claro, ¿entendés? claro. Digo, y tenías que hacer trámites de verdad engorrosos Claro. hasta hace muy poquito por la renovación del carnet. Y en paralelo esto, se te ríen en la cara. Sí. Y sí. Y te doy las zonas Se te ríen en calientes. la Le cara. ríen a la gente que de verdad La necesita. necesita esa Exactamente, ayuda. exactamente, que tiene De que eso se están ir riendo. o tenía que ir y decir, sí, acá Porque estoy. si en realidad no, tuvieran un contacto, entre comillas, con esa complicidad estatal, se ahorrarían todo eso. Y no solo eso, podrían además fraguar una pensión. ¿Se entiende? Obvio, Imagínate, estamos, obvio, una estamos pensión por escarbando, invalidez. estamos escarbando en un curro, ¿no? Un curro del Sí, Estado. pero un Un curro kiosquito. Un multimillonario. kiosquito Uno de los multimillonario. tantos. 3.400 millones de dólares. ¿Por qué Sí, existían todos estos curros? ¿Quiénes se Porque no beneficiaban? tenían problema en Exacto. imprimir los billetes Y darlos. No, Sí, incluso sí, muchos sí. que se quedaran con un porcentaje, ¿no? Además- con un canon Y sí. de devolución de gentilezas y favores. Mira, las zonas calientes, porque hay provincias donde más se hacía énfasis en esta irregularidad. Atención, Chaco. Sí. Esto hasta diciembre de 2023, ¿no? Sí, hasta el año Hasta pasado. la última administración. Cualquiera ¿no? diría que tiene algún correlato electoral, ¿no? Que cada uno saque sus conclusiones. ¿eh? No Chaco, lo voy a decir yo. Formosa, Qué Santiago locura. del Estero, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Misiones, Corrientes, Salta y lo más importante, la provincia de Buenos Aires, que concentraba el 25% del padrón de Dios mío. los certificados truchos. Dios mío. Esto se entiende lógicamente por la mayor cantidad de población. Obvio, Pero claro. la provincia de Buenos Aires encabezando el ranking de las pensiones truchas por invalidez. Que cada uno saque sus conclusiones. 1.200.000 personas que accedieron irregularmente, ilegalmente, porque es un delito, a una pensión por invalidez, cuando miles de personas sí lo necesitan. Pero ¿sabes qué pasa? Despierta lo Podés hacer- peor de uno. Podés hacer auditorías, podés hacer denuncias penales, pero después no pasa nada. No. Después los que tienen que investigar el destino final, el dinero público, se abren de mano. Me asusté. Se abren de mano. Y también no quiero dicen, caer- "Aquí no ha pasado Sí, sí, nada". sí. Pero también no quiero caer solamente, y lo digo así, solamente en el Estado que es ineficiente, cómplice y corrupto. También hay que hacer un mea culpa como sociedad en donde de cómo el somos argentino, nosotros, en la primera que ve una claro, venta, obvio. accede Pero qué culpa te... y mete la obviamente, mano. ¿Qué duda te cabe de eso? Ay, Bien. bueno, Somos bueno, los más peores porque hay del que hacer un condado. mea culpa Pero como entonces no sociedad. nos quejemos también, ¿eh? después como sociedad que vamos Exactamente. para atrás, que vamos involucionando, porque en cuanto vemos la ventaja la tomamos. La tomamos. No todos, no quiero generalizar. En general, Pero no es me que gusta. justamente las pero leyes es así. en general no se pueden impartir, no se pueden aplicar porque los fallan los controles. Sí. ¿Y por qué fallan los controles? Porque constantemente lo vamos sobrepasando como Exactamente, sociedad. exactamente. No hagas esto, pum. No, Lo pero hacemos. también porque no hay consecuencias de las Además, cosas que se hacen. exactamente. Entonces es un vivo a la Además. pepa. Si total no me pasa nada.
Pero no ¿entendés? estamos hablando de 20 casos, 50 casos, No. 50.000 casos. 3.400 millones de dólares, dice el Graf. 20 Y nadie años se hace mirando para otro responsable de lado. eso. ¿Se imaginan lo que se podría haber hecho con 3.400 millones de dólares locura. solamente en el 2023? Estamos hablando de un año, ¿eh? No, estamos hablando de los 20 años, toda esa suma. Solamente en un año, ¿se imaginan? ¿Se grafican? Qué indignación. 3.400 millones de dólares. No, es ¿Cuánto un podrían montón haber de aumentado dinero. las jubilaciones, Las mínimas, por jubilaciones. ejemplo? ¿Qué tanto lo necesitaron el año pasado los La jubilados? verdad es que te y da una pensionados? bronca, una Te da bronca. indignación. Después decís, viste, qué sé yo, haces un raconto de todas las cosas que pasan y de la cantidad de jóvenes que dicen este país está perdido y me quiero ir, y vos decís, no, pero espera, fe, dale, vamos para adelante. Lo que pasa es que cuando empezás a rascar un poquito y destapás las ollitas así y descubrís todos estos Y te digo Las tongos, que todavía no están destapadas. No, por eso, y te digo que esto es solamente el Estado, defendés que nos eso? concierne a todos, ¿no? Porque el Estado somos todos. Claro. Pero imagínate cómo también afecta al sector privado. La cantidad de certificados laborales truchos Ah, Sí, bueno, claro, o personas que se claro, dedican, claro. que su trabajo es hacer Claro. certificados laborales truchos, Claro. la cantidad de dinero, millones que pierden las empresas privadas que deben invertir en trabajadores que faltan, se ausentan, El otro día piden hablamos de eso, licencias Pablo. falsas. Eso, hablamos de eso acá. Creo que fue hace 2 fines de semana. Sí. Desbarataron una banda que se dedicaba a hacer certificados truchos. truchos, psiquiátricos. Claro. Sí, sí. Por licencias de 6 meses, Y ahí un tenés lo año, mismo, el que lo da y el que dice, bueno, y se aprovecha. dámelo. Exacto. Dámelo y no voy a trabajar, por X motivo. No, pero y- sigo sigo cobrando. Claro, ¿eh? sigue Sigo cobrando y conjuga 2 trabajos, ¿no? Ah, obvio. Empecemos también a revisar licencias que te permiten ausentarte en el sector público Pero y que seguir- no deberían trabajar en el sector privado. Obvio. Porque Obvio. es una incompatibilidad. Obvio. Pero después hay gente que se queja y diga, ¿cómo me van a auditar a mí? Mm. ¿Desde qué lugar me van a decir qué puedo hacer ¡Qué y qué no? tupé! Encima. Pero hay gente que se Es queja, muy de grande. verdad. Sí, o que se sí, queja de sí. tener que poner el dedo cuando Sí. llega a trabajar. Sí. No obstante ello, Sobre el go- todo en la administración pública. ¿Por qué nos tienen que controlar? Bueno. No obstante ello, el gobierno aclaró que se va a avanzar en la auditoría, Sí. se van a detectar las irregularidades, pero no se les va a quitar a quienes sí acrediten fehacientemente, legalmente, Bueno, es lo que corresponde. porque había temor también, ¿no? O sea, en definitiva, Sí. el que tenga todos los papeles en regla no tiene por qué preocuparse. Exactamente. Como en el auto, como los papeles Esa del fue auto. la aclaración que hizo el Sí, propio pero es vocero lógico. modulador. Sí. No, Claro. obvio, si vos estás bien y todo en condiciones, ¿qué te preocupa? Si saltás tanto es porque algo estás ocultando. Es como todo, Clarísimo. en general. Tremendo, Pablo, lo que nos contás. Tremendo, y me imagino que los que nos están viendo dicen, prepará, dale, yo tengo el carnet de discapacidad y de verdad tengo este problema. Y es todo un engorro. La burocracia Para bueno. conseguirlo. para conseguirlo. Por derecha, obviamente, ¿no? Ni te Ahora, cuento. por Corresponde. izquierda, mira esto. Ni Claro. te cuento. Bueno, damos vuelta a la página.